Cuando preparé este sermón no sabía nada de un avión que se iba a caer con un equipo de fútbol y cosas por el estilo. Y hablando de los accidentes, cuando yo tenía 2 años me rescató una señora de un tajamar en pleno invierno, cuando estaba, según lo que dicen, a segundos de morirme ahogado, ¿verdad? Cuando eso me dio que por 12 años seguidos tuve problemas en los pulmones porque habían sufrido mucho en el agua fría ahí. Cuando tenía 10 años por ahí, ¿verdad? Entonces tuve lo que es esta cicatriz ahí, la primera vez que me tuvieron que coser en algún lado. Eso siguió con el tiempo. Y no estoy contando para generar lástima, sino voy a llegar a algo, ¿verdad? A los 16 años me rompí la nariz y el tabique nasal está desviado desde aquella época, ¿verdad? Para aquellos que miran frente se dan cuenta, este no está bien alineado ahí, ¿verdad? En algún momento se rompió el labio y me tuvieron que coser, ¿verdad? Así que tengo una curva ahí que no es natural, ¿verdad? Hay cicatrices en la vida que algunas personas ven, otras no. Hay algunas que solamente conocen mi esposa y mi peluquero porque están en la cabeza. Que siempre el peluquero ya sabe que no tiene que cortar tan corto que el resto del mundo se entere. Tuve 6 yesos en mi vida y como uno tiene solamente 4 extremidades, ya se dan cuenta que algunas tuvieron que ser doblemente enyesados, o sea, más adelante otra vez, ¿verdad? Fruto de una vida divertida, ¿verdad? Y hace un mes atrás vino un cantante canadiense por nuestro país que tenía una linda música en donde decía: Dios ve las heridas y sana el corazón. Y yo estuve pensando en los muchos pastores con quienes tengo contacto y las muchas heridas que estoy escuchando de las vidas de ellos. Pero no solamente pastores, también tengo muchos estudiantes de teología, mucho más jóvenes, en donde me doy cuenta que muchos a los 18 años, 20 años, ya traen heridas consigo, ya hay cicatrices. A veces hay fracturas abiertas. Y estuve pensando cómo nosotros podemos sanar las heridas en nuestras vidas. Estamos acercándonos al final de otro año y en un año suceden muchas cosas. Y de repente en este año alguien de aquí, de los presentes, sufrió alguna herida. A veces es involuntaria, esperemos que siempre sea involuntaria, ¿verdad? Entonces, como a mí, yo necesito clasificar las cosas para tener claro en mi mente. Ustedes saben que necesito cierta estructura, ¿verdad?, para poder funcionar. Entonces, he hecho una clasificación de las heridas que nosotros tenemos. Y voy de lo corporal a lo emocional y a lo espiritual, ¿verdad? Podemos clasificar a las heridas que existen por su visibilidad, porque algunas se notan, ¿sí? Como les dije, aquellos que trabajan de cerca de mí ven algo en la nariz o ven algo en el labio de repente. Cuando nosotros estamos trabajando con personas en donde sucedió una muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad grave, un despido en un trabajo, se rompió el noviazgo o se rompió el matrimonio, ahí es evidente de que hay una herida. Nosotros ni siquiera necesitamos ir a preguntar, ¿verdad? ¿Te duele?
Eso creo que ya lo compartí una vez acá, pero eso fue las cosas que más me llamó la atención cuando el primer año que vivimos en Estados Unidos, de que cada vez cuando se caía un niño estaba llorando, ellos se fueron y le preguntaron, ¿Are you okay? ¿Sí? ¿Estás bien? O sea, demasiado obvio que no estaba bien, ¿no? O sea, yo no entendí la lógica norteamericana y nosotros en Paraguay le íbamos a alzar y le íbamos a consolar. Después me di cuenta que ahí está prohibido tocar al niño mientras esté caído. O sea, si él no se levanta solo, entonces hay que llamar a los enfermeros, qué sé yo, a los bomberos, lo que sea, ¿verdad? Pero eso, después me di cuenta que lo mismo pasa cuando está en la universidad. Está una estudiante llorando ahí debajo del árbol y se acerca a otra compañera, le pregunta, ¿Are you okay? No, y si estaría okay, no estaría llorando, por favor. O sea, pero parece que es toda una, qué sé yo, mentalidad, una cosmovisión detrás de eso, porque todos quieren ser ok, ¿verdad? Y cuando no estás ok, entonces el otro ya no sabe qué hacer. Así que hay heridas que son muy evidentes para todos. Y nosotros ahí no necesitamos preguntar mucho, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, ayudarle a la persona, ofrecer el hombro para llorar si necesita. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Verdad? Porque si alguien murió de tu familia, difícilmente vamos a poder regresar a esa persona. Si te echaron de tu trabajo, la mayoría de nosotros no estamos en posiciones para reponerle, ¿verdad? Si te dejó la novia, y bueno, o sea, no es bueno, pero tampoco tenemos poder de convencerle que regrese, ¿verdad? Después están las heridas que no se notan. Y esas son normalmente las heridas del alma. Y como yo pienso, en algunos casos nosotros compartimos, o sea, hay algunas personas que conocen las heridas que nosotros tenemos en el alma porque con algunas personas compartimos, pero hay otras heridas que no hemos compartido con nadie. Y vez tras vez suceden en sesiones de consejería, en conversaciones que alguien dice, eso yo no he dicho a nadie, nunca le dijo a nadie, ¿verdad? Le he dicho a nadie. 40 años, 50, 60 quizás, ¿verdad? Siempre estuvo adentro, pero nunca se compartió. De repente podemos clasificar las heridas también por su responsabilidad. Hay heridas que son responsabilidad propia. Yo la mayoría de mis accidentes así fueron en el fútbol, ¿verdad? Entre ellos traumatismo de cráneo que hoy en día no se ve, ¿verdad? Pero fue interesante ver la radiografía aquella vez cuando me sacaron porque parecía una cabeza bien hueca ahí, ¿verdad? Y creo que el médico se burló también de eso, dice, tu cabeza es dura pero hueca. Entonces cuando nosotros en fútbol, accidentes en motos, aquellos que andan como locos, eso es responsabilidad nuestra. Cuando nos accidentamos y nos herimos. Pero a veces es por responsabilidad ajena. Y ahí también podemos hablar de accidentes. Ocurren muchos accidentes en donde nosotros no tenemos la culpa. Como dijo aquel taxista, ¿verdad? Cuando le pregunté porque 13 años él estaba manejando en Asunción y dice, nunca tuve accidente, ¿verdad? En serio, dije, nunca chocaste, nunca rozaste ni nada, porque eso es difícil en Asunción. No, dice él, pero 12 veces me chocaron, ¿no? Entonces, a veces es así, ¿verdad? Que vos nunca le tocaste, pero te tocaron, ¿sí? Eso puede suceder, ¿verdad? A veces las heridas podemos clasificarles por su intencionalidad. La mayoría de las heridas, digamos que fueron causadas sin intencionalidad. Si nosotros hablamos del fútbol, si ahí le sacan a alguien en la camilla, después el otro que lo hizo dijo, no fue mi intención. Nunca fue la intención. Y justamente el árbitro tiene que decidir si es intencional o no.
una falta. Todos me fui a la pelota. Yo no sé cómo se metió la rodilla ajena ahí en mi camino, o el tobillo, o lo que sea. Eso fue sin intención, ¿verdad? Y a veces nosotros también herimos sin intención, ¿verdad? La compañera de trabajo que va junto a la otra y le ofrece un plan de adelgazamiento que funciona muy bien, ¿verdad? Lo hizo de buen corazón, pero la otra me dijo gorda. No te dijo gorda, pero te ofreció nomás un plan de adelgazamiento, ¿verdad? Pero eso es lo que se entiende ahí. Viendo el bebé ahí de Steffi, me recuerdo cuando nuestro primer hijo tenía 3 semanas y una amiga bien intencionada dijo, ahora ya se ve mucho mejor. Ella dijo supuestamente de buen corazón, pero lo que entendimos, especialmente la mamá, bueno, cuando nació era bien feo. Entonces, muchas veces la intención es buena, pero la herida, o sea, te toca ahí, ¿verdad? Pero también a veces nos herimos con intencionalidad, especialmente en relaciones muy cercanas. Puede ser de trabajo o más cercano, lo del matrimonio. En el matrimonio llegamos a conocernos bien y sabemos lo que le duele al otro, ¿verdad? Así que cuando queremos terminar una discusión, vos sos igualita a tu mamá, ¿verdad? Ahí, o vos sos igual a tu papá, ¿verdad? Y la esposa sabe que el tipo le odia a su papá y nunca quiso ser como su papá y sos igualito a tu papá. Y ahí es como que le entró la daga ahí, ¿verdad? Las heridas también se pueden clasificar por sus consecuencias. ¿Qué es lo que se ve? Algunos son a corto plazo. Una fractura de brazo, 4 semanas de yeso y ahí supuestamente está todo bien. Aunque hay que cuidar un ratito y hay que recuperar los músculos y una cantidad de cosas después, ¿verdad? Una operación de ligamento cruzado, sé bien que eso dura más tiempo, ¿verdad? A mí el médico me dijo 6 meses. Y yo, como sí o sí quería volver a jugar otra vez, incluso le agregué 3 meses más, ¿verdad? Yo dije 9 meses. Si el médico me dice 6, porque antes siempre hacía antes, ¿verdad? A los 5 ya iba a jugar, pero yo ya aprendí la lección. Entonces yo dije, bueno, a los 3 meses más le voy a dar. Entonces eso es a mediano plazo. Y a veces hay heridas que son a largo plazo. Yo tengo un estudiante que le falta la mitad de la pierna porque trabajando en su casa, en la granja, en la trituradora, él decidió en algún momento a los 16 años empujar un poco la caña dulce que no quería entrar bien ahí, ¿verdad? Entonces ahí se quedó la mitad de su pierna. Y eso es a largo plazo. Eso va así el resto de su vida. Va a tener su pierna artificial o va a andar en muletas, ¿verdad? Aunque juega fútbol y todo con muletas, bastante hábil el muchacho, ¿verdad? Y después hay algunas heridas que aparentemente no tienen consecuencia, ¿no? Acá una cantidad, nosotros ya andamos sin apéndice, ¿verdad? Y ni nos damos cuenta de que ahí falta algo supuestamente o que en algún momento nos cortaron ahí. ¿Cuáles son las causas de las heridas? ¿En qué momento se nos hiere o nos herimos? Yo creo que a veces, y eso no queremos admitir, en muchos casos somos nosotros mismos. Así como las heridas físicas, en muchos casos somos los responsables, también en las heridas emocionales, en las heridas del alma, nosotros a veces tenemos responsabilidad. Algunas de las heridas que tenemos es por nuestra imprudencia, ¿sí? Que demasiado rápido queremos hacer las cosas, no respetamos las instituciones o de repente los estamentos dentro de las instituciones, ¿verdad? Como yo tengo una vida acelerada, no sé cuántas veces ya me choqué con esos estamentos superiores que desde mi punto de vista estaban ahí frenando y lo único que hicieron es no dejar que avance el carro, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones es esto.
En otros casos hay otras personas. Y eso es lo que más recordamos, cuando otras personas nos hirieron a nosotros y causan las heridas. Pero también entre estas personas están aquellas que lo hacen de buena intención. Y hasta tenemos un versículo bíblico de eso que dice: leales son las heridas que causa el que ama, pero falsos los besos del que aborrece. ¿Sí? Uno de los tantos proverbios que tenemos en la Biblia. Leales son las heridas que causa el que ama. A veces una persona que nos aprecia nos tiene que herir o nos hiere, pero es por nuestro bien. Si alguien me viene y me dice: Martín, sabes, tus prédicas últimamente, no sé, pero parece que te falta conectarte más con Dios. Eso me va a doler cuando me dice, pero va a ser bueno, va a ser sano, porque me va a hacer recordar de que yo tengo que depender más de Dios, tengo que buscar más la presencia de Dios. No me dijeron todavía eso, pero los otros sí me dijeron, ¿verdad? Que vos no servís para cantar en el coro. Eso me dolió un ratito nomás, menos mal, ¿verdad? Pero fue bien intencionado, dolió, pero me sirvió para salirme de donde no tengo que estar, ¿verdad? Y para dedicarme a otras cosas. Una vez a un amigo le dije: ¿me amás lo suficientemente para decirme la verdad? Y se quedó mirándome, bueno, ¿qué quiere? ¿Verdad? Y me dijo: creo que sí. ¿Verdad? Y le hice una pregunta porque él estaba en uno de los tantos comités que existen en el mundo, un comité eclesiástico en donde se estaba decidiendo algo sobre mi vida que yo no estaba entendiendo. Y bueno, él fue lo suficientemente honesto para decirme la verdad, que dolió, pero era la verdad. Entonces, estos son lo que en Proverbios dice: leales son las heridas que causa el que ama. Lo importante tiene que ser la persona que te ama. Y si vos sabes que esa persona te ama, entonces esta herida se va a cicatrizar mucho más rápido que si es una persona en donde dudaste su amor. Después están, obviamente, los comentarios sin objetivo, sin intención, digo yo. Justo estaba diciendo. A veces decimos un comentario objetivo, ¿verdad? El sonido hoy es horrible. Y justo Ever estaba trabajando toda la noche buscando el cable que tenía que estar ahí, pero se descompuso algo, armó algo ahí de lo mejor que pudo, pero yo me paro y digo: bueno, el sonido es horrible hoy, ¿verdad? O decimos: bueno, la limpieza, no sé quién es la limpiadora acá en esta institución porque está todo sucio. Y no sabemos que se le rompió la aspiradora ahí justamente el día de ayer, lo que sea, ¿verdad? Entonces a veces estos son comentarios espirituales en la iglesia. Recuerdo bien un programa que hicimos con el pastor Walter de una señora cuyo marido murió a los 51 años de cáncer y se fue a la iglesia, en donde la misma iglesia, otro señor en este mismo instante se sanó de cáncer, tenía más de 70 años. Y la familia de él se sube y dice: nosotros, gracias a Dios, o sea, gracias a nuestras oraciones, Dios escuchó y nuestro papá y abuelo está de vuelta con nosotros, ¿verdad? Y esta señora se quedó ahí y dice: ¿y nosotros no oramos? Nosotros hicimos cadena de oración, oramos 24 horas. Él tenía 51 años, el viejo tiene 75. ¿Por qué? Mi esposo murió y él está sano, ¿verdad? O sea, ella por un comentario, por un testimonio, le dolió. En el instituto en donde yo estoy enseñando hace muchos años, la mayoría de los estudiantes necesitan una beca para estudiar. Y una vez tuvimos el primer militar que vino a estudiar ahí, un capitán de corbeta, y estaba tan feliz después de sus 4 años. Él se paró enfrente al despedirse de los estudiantes, dijo: y para que vean la fidelidad de Dios en mi vida, yo ni un centavo he pagado de mi bolsillo para estar aquí estos 4 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Después le llamé a la oficina y le dije: ¿sabes qué? ¿Cuántos de tus compañeros sudaron sangre para estar ahí?
se desangraron económicamente para poder asistir ahí. Lo que vos le dijiste en esta mañana es que el Dios de ellos no es fiel y que ellos no tienen la fe que vos tenés. ¿Sí? Entonces, a veces estas cosas tan bien intencionadas le duelen a otra persona, porque dice, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Verdad? Y después están obviamente las heridas, lastimosamente, que también existen, las malintencionadas, personas que realmente quieren lastimarte. Y cuando nosotros, no quiero usar un ejemplo ahora de la vida real, pero, o sea, sí de la vida real, pero de la Biblia, cuando nosotros leemos la historia de José, este muchacho, o bueno, más tarde este señor, tuvo bastante experiencia con heridas. No digamos que él era el más simpático de todos, o sea, hizo su parte para provocar la reacción de sus hermanos, pero eso de que tus propios hermanos te vendan como esclavo, eso fue bastante malintencionado. Y al final de la vida, él reconoce eso, o sea, él no dice, no, mira, pavada fue. Él dice, ustedes quisieron el mal, pero Dios lo cambió para bien. A veces una causa de heridas puede ser el ministerio. En muchos casos. Y los pastores con quienes yo hablo, la mayoría fueron lastimados durante el ministerio, por otros colegas, por su propia congregación. A veces un pastor me dice, no sabes cuántas horas yo dediqué a esta familia. Su hijo estaba en drogas, yo estaba ahí orando con ellos, me fui a sacarle de la comisaría. Hice todo por esta familia solamente para que al final dejen la iglesia y estén hablando mal de mí en todo el barrio. Y cosas peores que estas. Entonces, el ministerio en muchos casos sucede. Como yo suelo decir, así como es difícil andar por el tránsito en Asunción por 20 años sin que alguien te choque, así es también difícil estar en un ministerio cristiano por 20 años sin que alguien te choque. Y a veces los choques son bastante duros. La Biblia dice que Satanás puede ser causa de heridas. El propio apóstol Pablo dijo eso. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Imagínense, ahí tiene un mensajero de Satanás prácticamente viajando con él, que cada tanto le da una bofetada. Esta es la imagen que él da ahí, para que no me enaltezca. Entonces él está hablando ahí de su relación con Dios y de que él se siente muy bien en eso, pero dice, para que no me enaltezca, entonces ahí está el mensajero de Satanás. Satanás puede causar heridas, Satanás quiere causar heridas, pero lo bueno que nosotros sabemos es que él solamente puede hacer aquello que le permite el jefe de los jefes, que es el siguiente, que también puede causar heridas. O sea, la herida también puede venir de parte de Dios mismo. Job dijo, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. Bueno, alguien va a decir, si vamos al caso, realmente el que le golpeó a Job no era Dios mismo, era Satanás, ¿verdad? Pero Dios le dijo, cuando Satanás le hizo la apuesta ahí, le dijo, bueno, puedes quitarle todo, incluso le puedes quitar la salud, pero no puedes tocar su vida. Entonces, y nosotros no vamos a discutir teológicamente hoy por qué Dios hace eso. O sea, vamos a llegar a cómo Él sana las heridas. Y nosotros creemos que Dios siempre quiere el bien de cada uno de nosotros. Y si al apóstol Pablo le permitió que un mensajero de Satanás le esté abofeteando continuamente, entonces tuvo su objetivo con eso también, que vamos a ver enseguida. Dicho sea paso, muchos comentaristas piensan que el aguijón en la carne del que habla Pablo aquí era una enfermedad física, que puede ser, pero también podría haber sido otra cosa. Yo tengo mi propia hipótesis ahí.
de que algo sucedió en la vida de Pablo por otros pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, pero puede haber sido también una relación que no funcionó ahí, que para él era una bofetada de Satanás cada vez que estaba recordando eso. Ahora, cuando nosotros somos heridos, ¿qué hacemos? En primer lugar, tenemos que reconocer que hay una herida. ¿Sí? Están aquellos entre nosotros los duros, ¿verdad? No, a mí no me afecta. Yo sigo jugando, una trancada más, cosa del fútbol, decimos, ¿verdad? Fuerza. Pero a veces realmente no podemos seguir, o sea, estamos heridos. Y peor es cuando nosotros no queremos reconocer las heridas ajenas. No, se hace nomás, especialmente en el fútbol. Ni bien se cae uno, el resto del equipo contrario dice eso al referee. No, pileta nomás, se tiró nomás, está ahí, su pierna está a 90 grados hacia allá, no, se tiró nomás. Se hace, teatro, artista, no sé, todas las cosas que se le grita. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba mal, Dios le dijo a través del profeta Jeremías, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Sí? Y hermanos, a veces en el ministerio cristiano hacemos lo mismo. Una persona viene con un grave problema y nosotros le decimos, oramos, ¿verdad? Y tenés que perdonar y ya, es ya. No sé cuántas personas tuve que tratar ya en donde hubo abuso sexual infantil y dicen que se fueron al pastor y él le dijo, bueno, eso ya está y tenés que perdonar ahora, ¿verdad? O sea, ya oró una vez con él y ahora tenés que olvidarte de eso. Bueno, eso es difícil de hacer así nomás, olvidar, ¿verdad? Entonces, recién podemos decir paz cuando realmente hay paz y cuando se haya tratado bien. Tenemos que buscar ayuda del mejor médico, que todos sabemos quién es aquel que creó nuestro cuerpo, que creó nuestra alma, nuestras emociones. El Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Jeremías 30, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y en Isaías 61, el mismo texto que Jesús está citando en Lucas capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón. Dios quiere vendar las heridas. Dios quiere sanar las heridas, tus heridas, mis heridas. Este es el deseo de Dios. Pero para que eso suceda, nosotros debemos desinfectar la herida. Es una cosa que mi esposa es enfermera y la primera cosa que siempre hay que hacer es desinfectar la herida. ¿Eso qué significa en sentido espiritual? Me doy cuenta que muchas personas cuando son heridas no quieren desinfectar la herida. O sea, no quieren que solamente quede la herida, sino se imaginan todas las otras cosas alrededor y prefieren mantener toda la suciedad que estuvo alrededor de eso. Y en vez de tratar objetivamente, bueno, esta es la herida, esto es lo que sucedió, se imaginan una cantidad de otras cosas, ¿no? Fulano dijo de mí esto y Mengano quiso hacer aquello y lo que realmente me quiso decir es aquello. Y uno ya difícilmente logra llegar, bueno, ¿cuál es ahora la herida real, ¿verdad? Y cuál es toda la suciedad que está alrededor? Lo que nosotros debemos hacer con toda objetividad también es decir, bueno, esto es lo que sucedió y esto es lo que mi mente ya se imagina, todas las cosas que están alrededor de eso. Y seamos sinceros, nosotros somos bien creativos para imaginarnos todas las maldades de la gente, ¿verdad? Que todo lo que ellos quisieron hacer mal y cuando
El consejero dice, pero ¿realmente vos pensás que lo hizo con intención? Sí, le conozco bien. No, mira, me quiso lastimar ahí. Él a propósito lo dijo, y a propósito lo hizo. Y bueno, a veces sí, a veces no, como hemos visto. Entonces una herida tiene que ser desinfectada de toda la suciedad que está alrededor, de toda falsa información que pueda tener. Debemos aceptar la ayuda de otros, especialmente cuando estas son personas profesionales, ¿sí? Cuando a mí me llevaron en una ocasión al hospital en forma inconsciente, bueno, me contaron porque yo no estaba consciente de eso, ¿verdad? Fue justamente aquel suceso del traumatismo de cráneo. Ahí yo no quiero que me trate después una persona bien intencionada que no sabe nada de lo que sucede en la cabeza o en otros lugares de tu cuerpo. Ahí nosotros queremos que un médico trate, que una enfermera sea la que o un enfermero también puede ser, ¿verdad? O sea, para que no piensen que me gusta mucho el trato de las enfermeras. Sí, cuando se trata de mi esposa, ¿verdad? Entonces hay personas calificadas para eso. Nosotros en Jesús Responde también tenemos personas calificadas y estamos preparando ya un equipo más cañón que este año todavía para la consejería. Entonces hay personas que saben cómo tratar con estas heridas que nosotros estamos teniendo en nuestra alma y en nuestras emociones. También debemos cumplir con el tiempo de reposo o de recuperación. Cuando nosotros se nos está enyesando o se nos está operando y el médico te dice, bueno, una semana en casa y después lentamente puedes empezar a moverte, la mayoría de nosotros hacemos caso, especialmente después de descubrir que es importante hacerle caso al médico. Pero a veces cuando hay una herida en nuestro interior, al día siguiente estamos a full otra vez ahí en donde se nos causó la herida, ¿verdad? Y algunos van a decir, bueno, pero si sucedió en mi trabajo, entonces yo tengo que volver ahí, porque si no, no puedo, ¿de qué voy a vivir? Bueno, yo quiero animar especialmente a los que tenemos ministerio de micrófono, cuando nos damos cuenta que las cosas, que estamos enfermos, que estamos heridos, que tomemos un tiempo, por lo menos con aquellas invitaciones en donde no estamos obligados a irnos. Hay muchas predicaciones en donde nos invitan que si yo no me voy puede irse otro. No es que yo voy a dejar de vivir si no estoy predicando en tal lugar. Pero a veces nosotros mismos queremos o nos estamos engañando con eso de que no, yo soy fuerte. No, ayer ya Pastor Walter oró por mí, así que hoy yo estoy bien ahí, ¿verdad? Eso es como si nosotros nos levantamos ahí de la cama al día siguiente después de la operación y dicen, bueno, ayer el médico ya me cosió todo, ¿verdad? La herida 20 centímetros, hoy ya voy a ir a jugar fútbol otra vez. No se hace. Las heridas necesitan su tiempo para cicatrizar. Pero para eso tenemos que permitir que el proceso de sanación ocurra. Yo también encuentro personas que cada vez que ellos parece que la herida se está cicatrizando, le rascan un poco para que se abra otra vez. O sea, no quieren permitir que eso realmente termine. No sé si se sienten bien, pero parece que se sienten bien estar heridos. O que la gente se dé cuenta que están heridos. Y cada vez que una persona piensa, bueno, ahora ya está bien, entonces no, sabes que yo realmente no estoy bien porque, ¿ves? Está sangrando otra vez ahí, ¿verdad? Y me está saliendo pus otra vez. Y no se sana porque nosotros no permitimos que se sane. De repente es muy idealista decir con el tiempo sana todas las heridas. Sabemos que el tiempo no sana todas las heridas. Pero aquellas heridas que sí se están sanando, tenemos que dejar que se sanen. ¿Sí? Y algunos de nosotros hubo cosas que sucedieron en nuestras vidas que hoy en día ni nos acordamos. Y eso es bueno. Hay otros que sí tienen muy buena memoria y recuerdan todos los males que les sucedieron. Debemos aceptar la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios le dijo justamente al apóstol Pablo. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quite el aguijón, que le saque este mensajero de Satanás que le estaba abofeteando,
Él le dijo una frase muy sencilla y corta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, este solo versículo vale una prédica completa, ¿sí? Pero no tenga miedo, no voy a hacer una prédica completa, voy a hacer semi-completa nomás. Cuando nosotros somos fuertes, nosotros pensamos que es nuestra fortaleza la que nos hace ser exitoso. Pero Dios quiere que nosotros le invoquemos a Él y que dependamos totalmente de Él. Y si miramos toda la Biblia, nos vemos que vez tras vez a sus héroes les lleva a situaciones en donde ellos tienen que depender totalmente de Él. Ahí es donde Él empieza a decir, ahora sí podemos hacer. Tipo Gedeón es el ejemplo más claro. De 30,000 soldados que él tenía para enfrentar un ejército de 120,000, que ya era difícil, Él le hizo bajar a 300 para decirnos, ahora ya es totalmente imposible. Y ahí Dios dice, ahora sí podemos hacerlo, porque después me van a glorificar a mí. Y al apóstol Pablo le dice, bueno, si yo te dejo todo lo que vos necesitas, el camino libre, de repente, como Pablo mismo dice, para que no me enaltezca, voy a despegar. Saben, hermanos, les tengo una mala noticia, pero que en realidad es una buena. Cuando ustedes están a punto de despegar, Dios les va a hacer bajar. Y va a doler. Pero es bueno. Es bueno para nosotros. Es bueno para nuestra relación con el Señor. Aquellas personas que han despegado y se olvidaron del Señor en el camino, se fueron por muy mal camino, en muchos casos. Debemos también confiar en la justicia de Dios. A veces nosotros decimos, pero no es justo. Si yo voy a perdonar al fulano o a la mengana aquella, ¿verdad? ¿En qué momento se va a dar cuenta que me hirió? ¿En qué momento, cuándo Dios le va a cobrar eso? Y lastimosamente a veces nosotros decimos, bueno, en la vida siempre nos encontramos dos veces, ¿verdad? La primera vos me heriste, pero viene la segunda y ahí va a ser diferente. Y a veces se dan estas situaciones. Este niño en la escuela que siempre fue maltratado por su profesor, algún día es ministro de educación y tiene el poder de echarle a este profesor del colegio lo que anheló toda su vida. A veces se da eso. Y ahí es donde se muestra la madurez cristiana. Cuando a José se le dio la oportunidad de vengarse de la esposa de Potifar, del copero que se olvidó de él en la cárcel y de sus 10 hermanos que le habían vendido, ahí es donde se demostró el carácter, ahí es donde se demostró que él había aprendido algo en la escuela de Dios. Entonces en Ezequiel 34, Dios dice, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré a la débil. Pero a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hay justicia, pero no hay justicia humana en nuestro país y en otros países tampoco. No hay justicia como nosotros pensamos que debería haber justicia, pero Dios es un Dios justo y Él ve todas las cosas que están sucediendo. Los que nos chocan a nosotros, pero Él también ve cuando nosotros le chocamos a otros, ¿sí? Y cuando nosotros herimos a otros. Y por último, yo creo que como cristianos podemos debemos aprender a vivir y ministrar con cicatrices. Nadie de los que estamos aquí, yo creo que todos tenemos alguna cicatriz en nuestra vida, física, pero también emocional. Y como dice el dicho popular, lo que no me mata me hace más fuerte. Nosotros no podemos esperar a hacer 0 kilómetros para ministrar a otros. De hecho, yo creo que estamos menos calificados para ministrar a otros cuando somos 0 kilómetros. Cuando nosotros hemos pasado por el mismo valle por donde está pasando la persona, por el mismo dolor por donde está pasando la persona, ahí es donde nosotros
podemos ministrarles, de verdad. Cuando a mi hermano y su esposa se les murió una de sus hijitas, ¿qué le iba a decir yo? Que tenía mis hijos sanos, vivos, fuertes, todo. Pero vino otra señora que tuvo la misma situación un año antes y se abrazaron las dos señoras y no necesitaban ninguna palabra. ¿Sí? Ahora, yo le dije al Señor, no hace falta que me enseñes esto, ¿verdad? Yo no necesito entender todos los problemas de las personas. Yo no quiero saber lo que se siente, pero yo sé que aquellas personas que han pasado saben lo que es esto. Cuando tu hijo está en las drogas y vos con este dolor que estás ahí, yo le puedo abrazar a esa persona, pero no es lo mismo que cuando viene otra persona que vivió lo mismo, que experimentó lo mismo, sabe lo que es este dolor y sabe que también hay sanidad para esto. Dios quiere sanarnos. Si vos estás con una herida, en esta mañana nosotros queremos ministrarnos, los que estamos con cicatrices. Aquellas personas, o sea, eso significa que yo no voy a orar por cada persona, pero yo sí quiero invitar a las personas que quieren que se ore, que pasen al frente. Y por cada persona que pasa al frente, para que se ore por ella, pido otra persona con cicatriz que venga a orar por esto. ¿Por qué? Porque todos estamos en lo mismo, todos hemos sido lastimados. Yo no soy el más entero acá, yo no soy el superhombre acá que puede orar por todos, decir sanidad. Claro, yo puedo orar por sanidad, así como el Señor me sanó a mí, así también yo sé que puede sanar a cualquiera de acá. Cuando tuve la oportunidad de estar en un seminario de I-61, ahí se hablaba siempre, todas las mañanas la gente hablaba de que tenían una visión, ¿verdad? Y ustedes saben que yo soy bastante racionalista. Yo dije, y esta gente parece que toman algún somnífero o algo así, que tienen tantas visiones, ¿verdad? De noche están soñando todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que de repente el Señor me dio una visión a mí. Y esa fue una visión muy, muy sanadora para mi vida. Porque yo en mi vida tenía la imagen de Dios, la tenía como un general de ejército, que siempre dice, adelante, adelante. Y cuando vos le dices, pero hay balas, no importa, adelante, fuerza, ¿verdad? Ahí está el objetivo. Y uno va y ¡pam!, te da uno acá y ¡pam!, te da otro allá, ¿verdad? Y vos te caes y el general de atrás, adelante, adelante, hay que avanzar. Terreno enemigo, ahí está la otra trinchera, vayan, ¿verdad? Y en esta imagen que el Señor me regaló, me alzaron, no sé si eran los mismos 4 amigos de aquel paralítico del Nuevo Testamento, pero me alzaron 4 personas del campo de batalla en donde yo estaba tirado y me llevaron al hospital de campo, como se lo dice en la guerra, ¿verdad? Ahí en la carpa. Y el médico que me estaba esperando tenía el mismo rostro que el general de ejército que en mi mente siempre me estaba enviando al frente. Y me hizo tanto bien saber que aquel por el quien estamos luchando y por el quien recibimos las balas es aquel también que te va a sanar tus heridas y que te tiene ahí y te dice, mi hijo, quédate un rato acá, yo quiero que te sanes. Si alguien quiere que el Señor sane su herida, puede pasar al frente. Queremos orar por él, por ella. Y así terminar el año sanos, sanados.